Las elegantes naves del Imperio Tang descendieron a través de la atmósfera terrestre con una precisión aterradora. El capitán Dun de la vanguardia imperial observó cómo el planeta azul se agrandaba en su pantalla. Su expresión era ilegible. La cubierta de mando zumbaba con silenciosa eficiencia mientras su tripulación monitoreaba su aproximación al tercer planeta de esta insignificante estrella amarilla. Tecnología primitiva. El capitán informó que el teniente Hu estaba escaneando las defensas de la Tierra. Apenas habían establecido colonias lunares. Sus dedos bailaron sobre la pantalla holográfica, mostrando escaneos detallados de la infraestructura orbital de la Tierra. Sus armas más avanzadas difícilmente dañarían nuestras naves de exploración, y mucho menos los cruceros de batalla. Do-Yun se inclinó hacia adelante estudiando el mundo azul verdoso con ojos expertos. Sus 20 años en la flota de expansión le habían enseñado a ser cauteloso. Nunca subestimes a una especie basándose solo en la tecnología. Advirtió que los registros imperiales muestran que muchas civilizaciones avanzadas cometieron ese error. Presionó un comando en su consola personal, mostrando archivos históricos de conquistas que salieron mal. ¿Recuerdas el incidente de Lauren? Parecían primitivos hasta que revelaron armas de tunelización cuántica. Esto es diferente. Hu insistió en que nuestros escaneos no muestran firmas de energía que indiquen capacidades avanzadas. Todavía queman combustible fósil. Combustibles para la mayoría de sus necesidades energéticas, quizás Do-Yun admitió, aunque la duda persistía en su mente algo. Sobre este planeta se sentía diferente la forma en que los humanos habían organizado sus sociedades. Su rápido avance tecnológico en solo el último siglo sugería potencial que el Imperio haría bien en reconocer. La nave insignia se instaló en una órbita geosincrónica sobre el hemisferio norte flanqueada por 4 naves más pequeñas. Do-Yun transmitió el mensaje preparado de primer contacto en todas las frecuencias de comunicación de la Tierra. En cuestión de horas, los líderes de la Tierra habían acordado una reunión sorprendentemente rápido. Don pensó que la mayoría de las especies tardaron días en pánico antes de organizar una respuesta a la doctora. Yen Park se enderezó la chaqueta formal mientras el transporte se preparaba para aterrizar en Ginebra como la negociadora principal de la Tierra seleccionada por su experiencia tanto en diplomacia como en Kobe. Ella llevaba el peso del futuro de la humanidad. Sobre sus hombros los extraterrestres se llaman a sí mismos el Imperio Taiyan, dijo su asistente revisando las comunicaciones preliminares. Sus algoritmos de traducción de idiomas son impresionantes, ya se están comunicando en múltiples idiomas de la Tierra. Y en asintió. Eso sugiere que nos han estado observando durante algún tiempo. Antes de hacer contacto mantuvo su rostro tranquilo, aunque su mente corría con implicaciones. Una civilización espacial avanzada no apareció de repente a menos que querían algo. El Consejo de la Tierra Unida se había formado hacía solo 3 años, originalmente para abordar el cambio climático y la asignación de recursos. Nadie había esperado que manejara el primer contacto de la humanidad con extraterrestres, pero los protocolos de emergencia se habían activado sin problemas, reuniendo a representantes de todas las naciones en las 12 horas posteriores a la llegada de Tan. El salón de reuniones en Ginebra se había transformado de la noche a la mañana. Las mentes más brillantes de la Tierra se habían reunido. Científicos, estrategas militares, expertos culturales y líderes políticos, todos preparados para enfrentar este momento sin precedentes en la historia humana. El capitán Dune llegó con una pequeña delegación. Su apariencia humanoide sorprendió a muchos. Esas sutiles diferencias lo marcaban como extraterrestre. El tinte ligeramente azul de su piel, ojos que reflejaban la luz de manera diferente y movimientos demasiado precisos para ser humanos. Higiene. Dio un paso adelante manteniendo un contacto visual constante a pesar de su corazón acelerado. Damos la bienvenida al intercambio pacífico con el Imperio Taiyan. Se quedó en el gran salón de reuniones. Su voz se escuchaba claramente a través del espacio silencioso. La Tierra tiene mucho que ofrecer en el intercambio cultural y científico. Observó atentamente a Capitán Alienígena, notando cómo sus ojos escaneaban la habitación evaluando las amenazas potenciales y las salidas. Su postura hablaba de entrenamiento militar, no de diplomacia. La sonrisa de Dune no llegó a sus ojos. El Imperio se complace en ofrecer protección a mundos en desarrollo como el suyo. A cambio, solo requerimos acceso razonable a sus recursos y administración parcial. Control administrativo. La palabra lengua en el aire. Recursos de protección. Control administrativo. Detrás de su expresión profesional, la mente de gallina analizó la cuidadosa redacción. Este no era un intercambio entre iguales en el movimiento inicial, en una conquista disfrazada de diplomacia. Esa es una oferta generosa. Ella respondió.
Con cuidado quizás podría aclarar qué protección necesita la Tierra y que implica un acceso razonable. Nuestro Consejo necesitaría detalles específicos antes de considerar tal acuerdo. Durante 3 horas se involucraron en la danza de la diplomacia. Dohm habló de la solidez del imperio que abarca cientos de sistemas estelares. Mencionó fuerzas hostiles que podrían amenazarla. Tierra, sin nombrarlas, describió la extracción mínima de recursos que el imperio requeriría pasando por alto cantidades y ubicaciones. Higiene equivocada. Declaración vaga con solicitudes de aclaración. Comprando tiempo e información. La delegación alienígena se frustró visiblemente. Con la cautela humana necesitaremos tiempo para considerar su propuesta. Finalmente concluyó: nuestros sistemas gubernamentales requieren consulta con nuestra población global. La expresión de Do Yoon se endureció momentáneamente antes de suavizarse en la práctica neutralidad. Por supuesto, el imperio le otorga 30 días terrestres para deliberar. Nosotros permaneceremos en órbita para responder cualquier pregunta y demostrar nuestros regalos tecnológicos. Más tarde esa noche, en una instalación subterránea segura debajo de los Alpes suizos, los líderes mundiales se reunieron para discutir la amenaza. Apenas velada, la sala fue revisada en busca de dispositivos de vigilancia. Cada 15 minutos quiere nuestro planeta, dijo el representante de Brasil. Esta protección es solo conquista con una cara amigable. Su tecnología es siglos más allá de la nuestra, agregó el primer ministro chino. Su nave más pequeña probablemente podría destruir nuestra instalación militar más grande. Luego mostró su análisis en la pantalla principal, su lenguaje, su postura, su redacción cuidadosa. Todo apunta a una estrategia de expansión imperial estándar. Están evaluando nuestras capacidades mientras se preparan para la extracción de recursos. El general Minó, jefe de la recién formada Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, se puso de pie. Detectamos sus ondas escaneando nuestras bases militares, plantas de energía y depósitos de recursos. Están mapeando nuestras debilidades. ¿Qué podemos hacer contra una tecnología tan avanzada?, preguntó el presidente de la Unión Europea. Minó compartió una mirada cómplice con Higgin antes de responder. Desde las misteriosas señales detectadas del espacio profundo hace 3 años, algunos de nosotros nos hemos estado preparando para esta posibilidad. Activó su tableta segura revelando esquemas de instalaciones ocultas en todo el mundo. La operación Safeguard ha estado desarrollando tecnologías defensivas basadas en física teórica. Hemos logrado avances en blindaje cuántico y armas de energía. Nos están probando. El Dr. Park concluyó dirigiéndose al silencio atónito. Esta no es una misión diplomática, es un reconocimiento para la conquista. General Minó asintió con gravedad. Entonces debemos prepararnos en consecuencia. Hizo un gesto hacia los esquemas. Tenemos 30 días para activar estos sistemas globalmente. Necesitamos aprobación inmediata y asignación de recursos. El Consejo estalló una discusión urgente afuera de las naves. Están colgadas en órbita, sus luces visibles como nuevas estrellas en el cielo nocturno, observando y esperando la respuesta de la humanidad. 6 meses después del primer contacto, los cielos de la Tierra se oscurecieron con la llegada de la flota de batalla. Tian, lo que había sido un puñado de naves, ahora se convirtieron en cientos. Sus agujeros masivos borrando las estrellas como nubes artificiales. La gente de la Tierra miró hacia arriba con creciente miedo mientras la armada alienígena tomaba posición en formación precisa. El almirante Sunu, la nave insignia enana, las naves diplomáticas iniciales que se extendían casi 2 kilómetros de proa a popa. Sus sistemas de armas eran claramente visibles, ya no estaban ocultos detrás de paneles aerodinámicos como lo habían estado las naves diplomáticas. Este era un buque de guerra diseñado para intimidar y destruir. En su centro de mando, el almirante Sunbu vio la Tierra a través de enorme ventana del puente. A diferencia del cauteloso enfoque del capitán Dun, Sunbu solo vio un premio para reclamar informe de estado. Exigió su voz cortando la silenciosa eficiencia del puente. Todos los barcos en posición. El almirante respondió su cel. Almirante Sunu sonrió fríamente y abrió un canal directo a todas sus redes de comunicación. Es hora de que comprendan su posición en la Tierra. Las transmisiones regulares se interrumpieron cuando el rostro del almirante apareció en las pantallas de todo el mundo. Sus rasgos teñidos de azul y sus ojos fríos llenaron a las personas de pavor incluso antes de que hablara. Gente de la Tierra, el almirante Sunu comenzó. Su voz traducida estaba perfectamente sincronizada con los movimientos de sus labios. Su periodo de desarrollo ha terminado. El imperio requiere su integración formal dentro de 30 días. La resistencia sería desafortunada. El mensaje continuó con detalles de los planes de extracción de recursos, las regiones de control administrativo y los protocolos de gestión de la población. No era una invitación a unirse al imperio. Era un plan para la ocupación. Cuando terminó la transmisión, el pánico se extendió por las ciudades de todo el mundo. Los mercados bursátiles se desplomaron. Los líderes religiosos pidieron calma. Las fuerzas militares se movilizaron.
aunque la mayoría de los soldados entendieron la inutilidad de sus armas contra las naves alienígenas en las profundidades de las montañas rocosas. Los funcionarios de más alto rango de la Tierra se reunieron en un búnker diseñado para resistir incluso un ataque nuclear. El Consejo de la Tierra Unida se había expandido desde el primer contacto, ahora incluyendo líderes militares y expertos científicos junto con políticos. Representantes del general Mino se paró a la cabecera de la mesa. Su rostro curtido no mostraba miedo a pesar de la terrible situación que creen que hemos estado negociando. Se dirigió a Consejo Emer. En realidad nos hemos estado preparando. Activó el sistema de visualización segura de la cámara que muestra un mapa global con docenas de puntos parpadeantes. El protocolo Omega está listo para la activación durante 6 meses. Hemos estado construyendo, adaptando y preparando mientras mantenemos la ilusión de indecisión diplomática. El Dr. Yen Park, que había pasado meses en aparentes negociaciones con los representantes de TAN, asintió con la cabeza. Su arrogancia trabaja a nuestro favor. Creen que hemos estado estancados por miedo de desacuerdo interno. ¿Qué hemos preparado exactamente? El representante de Nigeria, expresando lo que muchos pensaban. Su tecnología aún está siglos más allá de la nuestra. La expresión de Mino se endureció, no tan lejos como creen. Cambió la pantalla para mostrar instalaciones subterráneas en 6 continentes. En estos lugares, hemos estado aplicando ingeniería inversa a la tecnología de sus llamados obsequios diplomáticos, los dispositivos de comunicación, escáneres médicos y artefactos de intercambio cultural que proporcionaron todos. Contenían tecnología avanzada que pudimos estudiar, pero el verdadero avance provino de la misión del comandante Hyun, agregó el Dr. Park, asintiendo con la cabeza a un hombre tranquilo con un sencillo uniforme negro que estaba sentado en las sombras de la habitación. El comandante Hyun dio un paso adelante con su apariencia modesta y comportamiento tranquilo. Parecía más un oficinista que el líder de la unidad de fuerzas especiales más elitista de la Tierra. Esta apariencia ordinaria había sido uno de sus mayores activos. Hace 3 semanas, mi equipo se infiltró en una nave TAN más pequeña durante un ciclo de mantenimiento programado, explicó mostrando imágenes de las cámaras corporales. Las imágenes mostraban a 6 operativos con trajes ambientales moviéndose a través de una nave alienígena con precisión practicada. Accedimos a su núcleo de datos central y extrajimos información crítica sobre su sistema de propulsión, sistemas, tecnología de armas y capacidades de defensa. Jun continuó. Pero lo más importante es que descubrimos algo inesperado. La pantalla cambió para mostrar ecuaciones y diagramas complejos que significaban poco para la mayoría de las personas en la habitación. Toda su tecnología se basa en una teoría de campo unificado que difiere significativamente de nuestra comprensión actual de la física, pero nuestros científicos creen que su modelo contiene una falla crítica. La doctora Yuna Kim, jefa del equipo global de respuesta científica global, se hizo cargo de la presentación. A diferencia de los políticos y el personal militar, su entusiasmo atravesó la atmósfera sombría. Su comprensión de la física cuántica tiene una falla fundamental, informó. Al examinar los datos robados que se muestran ante ellos, podemos aprovechar esto. Ella presentó una simulación que muestra a Tianchi tecnología. Sus sistemas defensivos funcionan con un principio similar a nuestra manipulación teórica del campo cuántico, pero lo han abordado desde una dirección diferente a la que han estado explorando los físicos de la Tierra. La simulación mostró que la energía fluye a través de las barreras de escudos alienígenas. Han optimizado toda su tecnología en torno a la eficiencia en lugar de la estabilidad. Esto hace que sus sistemas sean increíblemente poderosos pero vulnerables a interrupciones específicas de la fase cuántica. El general Mino dio un paso al frente nuevamente. En términos simples, encontramos su punto débil. El equipo del Dr. Kim ha desarrollado prototipos de armas que pueden interrumpir sus escudos y sistemas de propulsión. ¿Con qué rapidez se pueden desplegar estas armas?, preguntó el representante de la UE. Hemos estado fabricando componentes en instalaciones separadas en todo el mundo para evitar ser detectados. Mino respondió. El ensamblaje final está casi completo en nuestras bases seguras. En 10 días tendremos nuestras primeras unidades funcionales. 10 días, murmuró alguien, y el ultimátum nos da 30. La expresión del Dr. Park fue genial. GM, no deberíamos esperar que respeten ese plazo. El almirante Sunu no es el capitán Do-yun. Sus tácticas históricas sugieren que probablemente comenzará ataques limitados mucho antes de la fecha límite para demostrar poder. El comandante Hyun asintió con la cabeza, según los patrones de despliegue de la flota que observamos.
Ya están posicionando naves para ataques tácticos contra nuestras principales instalaciones militares. Luego aceleramos todo. El general Mino decidió que todas las instalaciones pasarían a una operación continua. Comandante Hyun preparó sus unidades especiales para el despliegue defensivo en nuestros sitios clave mientras la reunión continuaba con la planificación táctica. La doctora Yuna se escabulló a su laboratorio cercano. Allí, docenas de científicos trabajaban con equipos que combinaban tecnología de la Tierra con componentes alienígenas de ingeniería inversa. En su banco de trabajo principal se encontraba un dispositivo no más grande que un horno microondas, el prototipo de disruptor cuántico que podría salvar a la humanidad. Puso su mano sobre el sintién de esperanza y miedo. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Susurró para sí misma mientras sobre ellos la flota Tian se preparaba para la conquista. Los primeros ataques Tian llegaron sin previo aviso, solo 18 días después del ultimátum del almirante Sangú en las horas previas al amanecer sobre el Pacífico. 5 naves de guerra descendieron de la órbita. Sus sistemas de armas brillaban con energía de construcción. Sus objetivos, las principales instalaciones militares en Asia y América del Norte. El plan era simple y había funcionado en docenas de mundos antes. Eliminar las capacidades defensivas en un rápido primer ataque y luego exigir la rendición inmediata antes de que aumentaran las bajas civiles. El almirante Sun observó desde su centro de mando con una leve sonrisa en su rostro comenzar la demostración. Ordenó brillantes rayos de energía lance hacia abajo desde las naves alienígenas dirigidas a la Tierra, la base naval más grande de la Tierra en el Pacífico. El almirante esperaba ver explosiones, devastación y pánico. En cambio, algo extraordinario sucedió cuando las armas de energía alcanzaron sus objetivos. Una brillante cúpula de luz blanca azul apareció sobre la base del ataque alienígena. Salpicó contra ella como agua sobre una roca, disipándose en inofensivas llamaradas de luz. Escenas similares se reprodujeron en todo el mundo a medida que cada instalación objetivo se activaba. Defensas previamente ocultas, tecnología de escudo adaptativo, ingeniería inversa de los dones Tian, pero modificada con el enfoque alternativo de la Tierra a la física cuántica. Absorbió el bombardeo inicial. Luego vino la respuesta de silos y búnkeres ocultos. Las nuevas defensas de la Tierra Rosen no parecían impresionantes, simples conjuntos de antenas y estructuras en forma de plato, pero su efecto fue inmediato. Rayos enfocados de energía cuántica distorsionada alcanzaron las naves Tian atacantes sin dañarlas, pero interrumpiendo sus sistemas sensibles en el puente de su nave de ataque. El comandante Taiwan observó con incredulidad cómo sus sistemas de armas parpadeaban y fallaban. ¿Qué está pasando?, exigió a su tripulación. Nuestros sistemas de orientación están funcionando mal. Su oficial de armas informó que los controles funcionan frenéticamente y ya no responden correctamente. Algo está interfiriendo con los estabilizadores cuánticos en órbita. Las manos de la teniente J se movieron rápidamente por su consola tratando de hacer la sensación de los datos que fluían de las naves de ataque. Su rostro, usualmente tranquilo y sereno, ahora mostraba una abierta conmoción. Imposible. El teniente Hu informó al almirante Zumbu, su voz tensa por la incredulidad. Sus capacidades defensivas han avanzado más allá de nuestras estimaciones de inteligencia. Están usando algún tipo de campo de disrupción cuántica que está afectando nuestros sistemas. La expresión del almirante Zumbu se oscureció mientras observaba la pantalla táctica. Ninguna de sus naves había sido destruida, pero 13 estaban retirando una órbita más alta con fallas en los sistemas. Así no era como se suponía que debían proceder los primeros ataques contra mundos primitivos. Nos han estado estudiando. El almirante Zumbu se dio cuenta, apretando el puño en el brazo de su silla de mando. Recuerde las naves de ataque. Recalibre nuestro enfoque inmediatamente. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Contacte a Consejo Imperial. Necesitan saber a qué nos enfrentamos en la Tierra, en el centro diplomático establecido para las comunicaciones extraterrestres. El Dr. Park recibió un mensaje urgente de los representantes de TAN. Exigieron una explicación sobre las capacidades militares ocultas de la Tierra y la respuesta hostil a lo que llamaron una operación de seguridad limitada. El Dr. Park sonrió levemente ante el intento transparente de enmarcar su ataque no provocado como una medida defensiva. Había pasado meses estudiando la psicología TAN y los patrones diplomáticos. Deseábamos discutir los términos de una cooperación limitada, les dijo a los representantes imperiales. Su voz proyectaba una calma razonable sin revelar nada. Tal vez hubo un malentendido sobre la postura defensiva de la Tierra mientras participaba en este teatro diplomático, ganando tiempo precioso.
Los equipos de fuerzas especiales del comandante Hyun ya estaban en movimiento alrededor del mundo. Aviones de transporte y submarinos entregaron dispositivos compactos de disrupción cuántica a ubicaciones estratégicas en todo el mundo. Cada unidad fue diseñada para interferir con la tecnología TAN de una manera específica, algunas armas de puntería, otras de propulsión y otras sus sofisticados conjuntos de sensores en una instalación subterránea debajo de los montes Urales. El propio Hyun supervisó la activación del disruptor cuántico más grande construido hasta ahora. El dispositivo masivo requirió una enorme energía. Extrayendo energía de 3 plantas nucleares dedicadas a su operación, solicitó un informe de estado. Observando a los técnicos hacer los ajustes finales. Todos los sistemas son nominales. La comandante doctora Yume respondió sin levantar la vista de su estación de monitoreo. La intensidad del campo está al 87% y está aumentando cuando se activa. Esto interrumpirá las comunicaciones de Tian en una cuarta parte de su flota. Hyun asintió. Su expresión no delataba nada de la tensión que sentía. La red de escudos se mantuvo contra su primer ataque, pero se adaptarán rápidamente. Por eso necesitamos desplieguen todo antes de que se den cuenta de lo que estamos haciendo. El Dr. Yuna estuvo de acuerdo. Cada sistema solo funciona una vez antes de que puedan compensarse en el espacio. En la estación de comando central del Imperio Tang, el Consejo Imperial había reunido una sesión de emergencia. Los 12 líderes superiores del Imperio vieron el informe del almirante Sang-gu con creciente alarma. Estos humanos avanzan más rápido que cualquier especie que hayamos encontrado, declaró el consejero Menen, el miembro más antiguo y con más experiencia. Han adaptado nuestra propia tecnología contra nosotros en cuestión de meses. Esto desafía todos los patrones históricos de desarrollo de las especies. Quizás deberíamos considerar un enfoque diplomático, sugirió otro consejero. Si pueden avanzar tan rápido, podrían ser más valiosos como aliados que como súbditos. El almirante Sunmo, imagen holográfica, negó con la cabeza firmemente con respeto. Los consejeros, permitirles más tiempo solo aumenta el riesgo. Su enfoque de la física cuántica parece divergir de nuestra comprensión de maneras que eventualmente podrían amenazar la superioridad tecnológica imperial. El Consejo debatió brevemente, pero la evidencia era clara. Estos humanos representaban algo sin precedentes. Una especie que podía absorber y modificar tecnología avanzada a un ritmo alarmante. La decisión del Consejo fue unánime. Conquista total de inmediato. No podemos arriesgarnos a permitirles un mayor tiempo de desarrollo. En cuestión de horas, toda la flota Tian comenzó a moverse. Cientos de los buques de guerra descendieron de sus posiciones de espera a una órbita inferior formando una plataforma. Bloqueo planetario diseñado para aislar completamente la Tierra. Esta ya no era una operación limitada, sino una sublevación planetaria a gran escala. El Imperio desplegó su bloqueo planetario. La Tierra activó su red de defensa. La red de disruptores cuánticos y generadores de escudos que se habían instalado en secreto durante 6 meses de aparentes negociaciones se encendió simultáneamente. El efecto fue inmediato y devastador. Las naves de ataque de repente encontraron que sus sistemas de orientación funcionaban mal y las comunicaciones se interrumpieron. Las naves que habían operado en perfecta coordinación ahora ni siquiera podían comunicarse entre sí. Las armas de precisión se volvieron inútiles a medida que las computadoras de orientación fallaban. Los sistemas de navegación mostraban lecturas falsas, lo que hacía que algunas naves se acercaran peligrosamente entre sí. En la nave insignia, las alarmas sonaban a medida que un sistema tras otro informaban fallas. El almirante Sungo observaba el caos que se desarrollaba bajo su mando. Muestra su rostro. ¿Cómo desarrollaron estas contramedidas tan rápidamente? Exigió a nadie en particular que nuestra tecnología debería estar siglos más allá de su comprensión. El teniente Hu, que todavía intentaba restablecer las comunicaciones con la flota, levantó la vista con una repentina comprensión. Señor, los obsequios diplomáticos, los materiales de intercambio cultural, las demostraciones técnicas, todo lo que les mostramos. Los ojos del almirante Yu se abrieron de par en par. Cuando la comprensión golpeó, cada interacción había sido una oportunidad para que los humanos estudiaran la tecnología Tang. Lo que el Imperio había pretendido como demostraciones de superioridad, en cambio, habían sido oportunidades de aprendizaje para una especie peligrosamente adaptable. Se han estado preparando para la guerra desde el momento en que llegamos. El almirante Sunbu se dio cuenta demasiado tarde al ver cómo su poderosa flota de invasión flotaba en desorden sobre el planeta repentinamente no tan primitivo debajo del Tayán.
El Imperio lanzó su invasión total con una fuerza abrumadora. 3 días después de que su bloqueo fracasara, el almirante Sumo había abandonado la sutileza por la fuerza bruta. 2.000 naves de desembarco descendieron hacia los principales centros de población mientras las plataformas orbitales apuntaban a la infraestructura de la Tierra. El cielo se llenó de naves alienígenas. Sus motores brillaban intensamente contra el cielo matutino. Comienza el asalto terrestre. El almirante Sun ordenó desde su nave insignia que desactivaran su red eléctrica y redes de comunicación. Primero, los soldados Tang se prepararon para el combate en las naves de desembarco. Vestían armadura de batalla avanzada y portaban armas que podían arrasar edificios. Habían conquistado docenas de mundos de esta manera. La Tierra no sería diferente a pesar de los reveses iniciales en Houston. La gente observa las naves Doctor que se acercan con miedo, pero debajo de la ciudad, en un centro de control oculto a 200 pies bajo tierra, el general Mino había recibido la orden que todos esperaban: activar todas las redes defensivas, iniciar la operación. Muro de escudos alrededor del mundo, generadores ocultos encendidos. No parecían impresionantes. La mayoría eran simples cilindros metálicos con extraños patrones grabados en sus superficies, pero cuando se activaban, creaban campos de disrupción cuántica que se extendían de forma invisible. El efecto fue inmediato en todo el cielo. Las naves del Dr. Tian se desviaron repentinamente de su curso. Algunas perdieron energía por completo. Cayeron del cielo como piedras. Otras lograron aterrizajes de emergencia, pero lejos de sus objetivos previstos. Las fuerzas terrestres alienígenas que aterrizaron se encontraron enfrentándose a armas que parecían imposibles. Los soldados terrestres avanzados llevaban rifles que no emitían un haz visible, pero causaban que la armadura de batalla Tian se apagara a contacto. Los tanques y los vehículos militares convencionales habían sido equipados con pequeños disruptores cuánticos que inutilizaban las armas de energía alienígena. En Beijing, un escuadrón de soldados Tian avanzó hacia el centro de la ciudad solo para que sus armas y armaduras fallaran por completo. Las fuerzas de defensa locales los rodearon rápidamente y los capturaron. Escenas similares se reprodujeron en todo el mundo. Lo que debería haber sido una conquista rápida se había convertido en un desastre para los invasores. El comandante Hyun estaba de pie en el puente del Defensor Is, la primera nave espacial lista para el combate de la Tierra. La nave se había construido en secreto debajo del hielo antártico incorporando tecnología Tian de ingeniería inversa con innovaciones humanas. No era tan grande ni poderosa como la alienígena, buques de guerra, pero tenía una ventaja crítica. Sus sistemas fueron diseñados específicamente para contrarrestar la tecnología Tang. Todos los sistemas estaban operativos, informó su segundo al mando. Las otras 7 naves se reportaron listas para él. Hyun asintió con la cabeza, con el rostro determinado. Todas las unidades ejecutaron la operación Tormenta Eléctrica desde bases ocultas en todo el mundo. Las fuerzas de defensa de la Tierra emergieron con naves espaciales que sorprendieron a los invasores con su sofisticación. Surgieron de búnkeres de montañas, profundidades oceánicas y desiertos. 8 naves construidas con los recursos combinados de una Tierra unida. El almirante Sumbu recibió los informes con incredulidad. Nave espacial. Eso es imposible. Muéstrame la pantalla táctica que reveló naves terrestres elevándose para atacar la flota. Eran más pequeñas que las naves de guerra Tang, pero se movían con sorprendente velocidad y agilidad. Su diseño mostraba una clara influencia de los Tang, pero con modificaciones. El almirante no reconoció. Apunte a esas naves inmediatamente. Ordenó a los artilleros Tang que intentaran fijar las armas en las naves terrestres, pero los sistemas de orientación no pudieron mantener un bloqueo. Las naves humanas emitieron campos de interferencia que confundieron a los sensores alienígenas. El Defensor I-10 lideró el ataque apuntando a los sistemas de propulsión de las naves Tang Drap que aún estaban en órbita. Cada impacto de sus armas modificadas causó fallas en cascada del sistema en las naves alienígenas. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió un comandante Tian mientras los sistemas de su nave fallaban uno por uno. La respuesta era simple pero devastadora. Los científicos de la Tierra habían descubierto que la tecnología cuántica Tian requería una simetría perfecta en sus ecuaciones de campo al introducir pulsos asimétricos calculados. Las armas humanas crearon fallas catastróficas en los sistemas alienígenas. El almirante Sumo observó con creciente horror cómo su fuerza de invasión sufría crecientes bajas. Las naves que habían conquistado una docena de mundos ahora estaban a la deriva indefensas en la órbita de la Tierra.
Las fuerzas terrestres que nunca habían sido derrotadas estaban siendo capturadas o forzadas a retirarse. ¿Cómo es esto posible?, exigió a su personal. Eran prevuelos espaciales hace 6 meses. Nadie tenía una respuesta para él. Ninguna especie de los registros imperiales se había adaptado tan rápido o había usado la propia tecnología del imperio en su contra de manera tan efectiva. Lo peor estaba por venir. Cuando la batalla entró en su tercera hora, la Tierra desplegó su defensa definitiva, un generador de campo cuántico que la doctora Yuna y su equipo habían estado desarrollando desde el primer contacto. El dispositivo masivo alimentado por la salida combinada de 3 plantas nucleares se activó desde una instalación en lo profundo de la selva amazónica. Cuando se activó, creó un pulso que se extendió por casi el pulso en el espacio terrestre. No fue destructivo en el sentido convencional, no dañó el blindaje completo ni dañó la vida orgánica. En cambio, creó fallas catastróficas en los sistemas cuánticos de Tiang. Una tras otra nave se oscureció, a la deriva sin poder hacer nada en órbita. Los sistemas de soporte vital siguieron funcionando, pero la propulsión de las armas y las comunicaciones fallaron por completo en el puente de su nave insignia. El almirante Zumbu observó el desastre que se desarrollaba a su alrededor. La mitad de su flota estaba deshabilitada. Las fuerzas terrestres estaban siendo capturadas. Las naves terrestres ahora apuntaban a sus naves de mando con creciente confianza. Su nave insignia se cerró cuando algo impactó la sala. Las luces de advertencia parpadearon en su consola de mando. El informe de estado exigió que nuestra capa de escudo exterior fallara, informó un oficial subalterno con la voz temblorosa. Las armas primarias están fuera de línea. Las naves humanas están apuntando a nuestras secciones de motores. El almirante Sunu nunca se había enfrentado a la derrota en su larga carrera. Había conquistado 18 mundos para el imperio, pero reconoció la realidad de la situación. Sus fuerzas fueron superadas por una especie que debería haber sido una presa fácil. Retirada total. El almirante Sunu ordenó con la voz tensa y con rabia contenida. Todas las naves funcionales se retiran al sistema Edge. Debemos reagruparnos y reevaluar a las naves Tiang restantes que aún podían maniobrar. Comenzaron a alejarse de la órbita terrestre, pero las fuerzas de la Tierra persiguieron sus naves moviéndose con creciente confianza a medida que empujaban a los invasores hacia atrás. El comandante Hun coordinó la flota terrestre con precisión. No los dejes reagruparse. Ordenó mantener la persecución hasta que estén más allá de la órbita de Marte. Las naves humanas persiguieron a las naves Tang en retirada, inutilizando a cualquiera que quisiera ir detrás de lo que había comenzado como una invasión. Se había convertido en una ruta con la supuesta fuerza superior huyendo de los defensores primitivos. 3 días después, en la capital imperial al otro lado de la galaxia, el Consejo Imperial Taiyan se reunió en una sesión de emergencia. Las noticias de la Tierra habían aturdido a todo el imperio. Una supuesta conquista menor se había convertido en un desastre militar sin precedentes. Todo contacto con la flota del almirante Zumbu se ha perdido. Se informó de la lesión militar. Nuestras últimas comunicaciones indicaban que estaban siendo obligados a salir del sistema objetivo por naves terrestres. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas de asombro. Nada como esto había sucedido en la historia de 1000 años de expansión del imperio. ¿Cómo podría una civilización de vuelo espacial sacerdotal derrotar a nuestra flota más experimentada?, preguntó un consejero. Parecen haber revertido nuestra ventaja técnica, respondió otro. Los informes sugieren que adaptaron nuestra propia tecnología y encontraron debilidades que no sabíamos que existían. El Consejo Imperial se enfrentó a una situación sin precedentes. Un mundo supuestamente primitivo no solo se había resistido a su conquista, sino que ahora los estaba obligando a retroceder. Las implicaciones eran asombrosas, no solo para la campaña de la Tierra, sino para la seguridad imperial en toda la galaxia. Si pueden avanzar tan rápido en solo 6 meses, dijo el consejero mayor gravemente, ¿de qué serán capaces en 1 año, en 5 años? Nadie tenía una respuesta, pero la pregunta flotaba en el aire como una nube de tormenta, prometiendo problemas que pronto estallarían sobre todo el imperio. En el borde del sistema solar, cerca de la órbita de Neptuno, la flota Tian restante se regrupó. 37 naves habían sobrevivido a la retirada de la Tierra, menos de 1/5 parte de su fuerza de invasión original. La enorme nave insignia, aunque dañada, aún mantenía su imponente presencia. Entre las naves más pequeñas, el almirante Zumbu estaba de pie en la ventana de su cubierta de mando, mirando al sol distante. Su postura confiada habitual había desaparecido, reemplazada por el porte rígido de un comandante militar que enfrenta su primera derrota. Detrás de sus oficiales trabajaron en silencio, temerosos de llamar su atención. El almirante, su oficial de comunicaciones, finalmente habló. Estamos detectando una nave que se acerca a origen terrestre. Sangul gira bruscamente. Formación de AD.
«¿A qué, señor el oficial? Continúe, están transmitiendo en nuestros canales, están solicitando permiso para atracar bajo una bandera de tregua, dicen que traen términos del Consejo Unido de la Tierra, términos. Uno casi Río deseaba negociar después de este revés. El teniente Hu, que había sobrevivido a la retirada, dio un paso al frente. Señor, le recomiendo precaución. Estos humanos nos han sorprendido constantemente. Al menos deberíamos escuchar lo que tienen que decir». Después de un largo momento, Zuno asintió. «Permítales atracar. Protocolos de triple seguridad. Cualquier signo de acción hostil. Destruyános inmediatamente». La nave de la Tierra se acercó lentamente. Era más pequeña que las naves de guerra Tiam, pero mostraba los mismos principios de diseño elegante que incorporaban claramente tecnología de ingeniería inversa. Se acopló con un control preciso que impresionó incluso a los veteranos pilotos Tang que observaban la maniobra. El Dr. Park y el comandante Hyun atravesaron la esclusa de aire hacia la nave insignia Tang. Vestían uniformes azules sencillos con el nuevo emblema unido de la Tierra, un globo rodeado de estrellas. No llevaban armas visibles, aunque los oficiales de seguridad Tang los escanearon minuciosamente. No obstante, el almirante Sun los recibió en su sala de conferencias. Había elegido deliberadamente no reunirse con ellos en el más impresionante centro de comando, una pequeña táctica psicológica para mantener su sentido de control, su resistencia. «Es impresionante, pero el archivo», el almirante Sun declaró sin preámbulos. Su voz llamó. «El imperio se extiende por cientos de mundos. Lo que has visto es simplemente una fuerza exploratoria. Todo el poder de nuestro ejército convertiría tu tierra en cenizas». Dr. Park sonrió levemente. Esa era exactamente la respuesta que esperaban al estudiar psicología militar de Tian. «Sabemos exactamente cuántos mundos», respondió con calma, activando un pequeño dispositivo en su muñeca. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la habitación mostrando mapas detallados del Imperio Taiyan, incluido su mundo HY colonias principales. La exhibición incluía puestos militares, instalaciones de extracción de recursos e incluso las rutas hiperespaciales que conectaban los mundos imperiales. «Hemos estado ocupados estudiando más que solo su tecnología». El Dr. Park continuó. «El mapa estelar se rotó para resaltar el mundo natal Tang. Sus sistemas centrales son particularmente interesantes. 3 planetas habitables con una población combinada de 22.000 millones. Muy bien defendidos, por supuesto, pero con vulnerabilidades notables en su cuadrante orbital sur». El rostro del almirante palideció ligeramente. «¿Cómo lo hicieron?» «Sus naves contienen datos de navegación detallados», el comandante Hyun explicó, «y sus materiales de intercambio cultural incluían registros históricos que nuestros analistas encontraron bastante informativos. Su imperio se expandió rápidamente hace unos 300 años, pero se ha estancado desde entonces. ¿No es así?» Antes de que Sumo pudiera responder, Hyun dio un paso adelante y colocó un pequeño dispositivo cilíndrico en la mesa de conferencias. «También hemos desarrollado tecnologías que aún no han descubierto». Tocó un panel de control en su superficie. Inmediatamente, todos los sistemas en la sala de conferencias se apagaron. Las luces se apagaron. Los controles ambientales se detuvieron. Incluso el dispositivo de comunicación personal del almirante se apagó durante 10 segundos. Se sentaron en completa oscuridad y luego, de repente, todo volvió a estar en línea. «Esta es una fracción de nuestra capacidad», declaró Hyun en voz baja. «Una simple demostración». La expresión del almirante Sunu cambió de ira a algo cercano al miedo. «¿Qué desea?» El Dr. Park entregó los términos de la Tierra. «El Imperio Taiyan se retirará completamente de nuestro sistema solar. La Tierra será reconocida como territorio soberano fuera de los límites de la expansión imperial. Cualquier contacto futuro se realizará a través de los canales diplomáticos adecuados con representantes reunidos en lugares neutrales. Además», ella continuó, «compartirán esta información con su Consejo Imperial. La Tierra no busca conflictos con el Imperio Tang. No tenemos planes inmediatos de expansión más allá de nuestro sistema solar. Sin embargo, nos defenderemos con toda la fuerza necesaria contra cualquier agresión futura». El almirante Suno había recuperado algo de su compostura. Sus ojos se entrecerraron mientras consideraba sus palabras. «Si nos negamos», desafió el comandante J. Mon. Tocó su dispositivo nuevamente. La pantalla holográfica cambió para mostrar datos de objetivos para el mundo natal de Tiang. Incluía patrones de defensa orbital, frecuencias de escudo y evaluaciones de vulnerabilidad planetaria. «Entonces, la humanidad demostrará todo su potencial tecnológico», respondió con un tono de voz alto. «Preferimos la paz,
pero estamos preparados para la alternativa. Hizo una pausa dejando que la amenaza se asimilara. Nuestros científicos ya han desarrollado versiones de largo alcance de los disruptor. Es cuánticos. Experimentaron que pueden ser entregados a través de sus propias rutas hiperespaciales utilizando los principios que extrajimos de los diseños de sus naves. El Dr. Park agregó en voz baja: no deseamos dañar a nadie, pero no seremos conquistados, almirante, ni por usted ni por nadie. El rostro del almirante palideció cuando se dio cuenta de la verdad. Habían subestimado catastróficamente la adaptabilidad y la resolución de la humanidad. Estos no eran salvajes primitivos que debieran ser subyugados. Eran algo así. El Imperio nunca se había encontrado antes con una especie que pudiera tomar la tecnología del Imperio y mejorarla de formas que el Imperio no había imaginado. Transmitiré sus términos al Consejo Imperial. Finalmente dijo con voz apagada. Esperaremos su respuesta. El Dr. Park respondió: nuestra nave permanecerá atracada durante 12 horas. 3 días después, la flota Tayán partió del sistema solar. Sus naves se movieron en perfecta formación. Pero no hubo gloria en su partida. Dejaron atrás naves inutilizadas que no se pudieron reparar y cientos de personas que habían sido capturadas durante la fallida invasión. Las Naciones Unidas de la Tierra celebraron su victoria mientras establecían una red de defensa permanente. La tecnología cuántica que había salvado a la humanidad ahora se estaba adaptando para fines pacíficos: producción de energía, avances médicos y el comienzo de las verdaderas capacidades interestelares en la gran sala de reuniones en Ginebra, donde se había producido el primer contacto solo 7 meses antes. Los líderes mundiales se reunieron para planificar el futuro de la humanidad. Las estrellas están abiertas para nosotros ahora, el Dr. Park le dijo a la asamblea. Pero debemos avanzar con sabiduría y precaución. La galaxia contiene maravillas, pero también peligros, agregó el general Mino, ahora jefe de las Fuerzas de Defensa Unidas de la Tierra. Continuaremos fortaleciendo nuestras defensas. El Tian no será el único imperio ahí afuera. El informe del comandante Hyun fue más optimista. Nuestras naves están listas para misiones exploratorias más allá de nuestro sistema. Hemos aprendido más en 5 meses de lo que podríamos haber aprendido en un siglo de desarrollo normal. Al otro lado de la galaxia, en la capital imperial, el Consejo Tang se reunió en la sesión de Solin. El informe del almirante Sun Guo fue recibido con sorpresa e incredulidad, pero la evidencia era innegable. Estos humanos representan algo sin precedentes. El anciano de consejo declaró que aprenden y se adaptan más rápido que cualquier especie que hayamos encontrado. Después de un largo debate, el consejo agregó una nueva clasificación a sus registros. La Tierra se acerca con extrema precaución. Se envió un mensaje diplomático formal a la Tierra reconociendo su soberanía y proponiendo futuras relaciones diplomáticas en igualdad de condiciones. Algo que el Imperio nunca antes había ofrecido a un mundo recién contactado en órbita alrededor de la Tierra. La primera nave espacial humana verdadera se acercaba a su finalización. Construida con el conocimiento obtenido de la invasión, representó el primer paso de la humanidad hacia la galaxia más amplia. Su nombre, exhibido con orgullo en su salón, resumió la lección que la humanidad le había enseñado a las estrellas. Desafío que la humanidad había entregado. Su advertencia a la galaxia: no serían conquistados al final.